La traducción Oro de Torres Amat en español lo expresa de la siguiente manera: y vosotros, oh hijos de Sión, gozaos y alegraos en el Señor Dios vuestro, porque os ha dado que nazca de vosotros el Maestro de la justicia o santidad, y os enviará las lluvias de otoño y de primavera como antiguamente. En la mayoría de las traducciones, tanto en alemán como en inglés y español, el versículo de Joel 2:23 hace mención a la lluvia de otoño, la cual es sinónimo de la lluvia temprana, 2 veces seguidas. Al comienzo de esta enseñanza, habíamos visto que el idioma hebreo utiliza los términos yoré para denominar la lluvia de otoño o lluvia temprana y malkosh para la lluvia de primavera o lluvia tardía. Estos son los términos más corrientes. Sin embargo, hay solo 2 pasajes en el Antiguo Testamento donde el hebreo utiliza una palabra que no es habitual para denominar la lluvia de otoño temprana. Precisamente el versículo que estamos considerando es uno de los pasajes que utiliza esta palabra poco habitual. En este caso, el idioma hebreo utiliza la palabra moré, que significa maestro. En las escuelas de Israel, cuando el maestro entra a la clase, los alumnos le saludan con la siguiente expresión: Shalom moré, que significa la paz sea contigo, señor maestro. Yoré significa lluvia temprana, mientras que moré, que se traduce también como lluvia temprana, significa también maestro. Y aquí encontramos algo que es realmente maravilloso y que tiene que ver, por un lado, con este último periodo de la lluvia tardía y por el otro, una asociación directa entre la lluvia temprana y la tardía. La traducción Oro de Torres Amat al español que consideramos anteriormente lo explica con toda claridad. Para tener más claro todavía lo que estoy tratando de decir, vamos a considerar juntos el siguiente gráfico. En el idioma hebreo, la expresión lluvia temprana en Joel 2:23 se escribe ha-moré. En hebreo el término ha indica el artículo, tanto masculino como femenino o neutro, lo que en español sería él, ella o lo. Por lo tanto, si tradujéramos literalmente el texto hebreo, lo leeríamos tal como lo expresa la traducción que acabamos de considerar. Y vosotros, oh hijos de Sión, gozaos y alegraos en el Señor Dios vuestro, porque os ha dado que nazca de vosotros el Maestro de la justicia o santidad, y os enviará las lluvias de otoño y de primavera como antiguamente. El hecho que en casi ninguna de las versiones habla del Maestro de la justicia es porque los traductores quisieron mantenerse fieles al contexto, el cual habla de lluvia. Por tal razón, el término moré ha sido traducido solo como lluvia temprana. Sin embargo, hay traducciones tanto en inglés como en alemán y como hemos visto también en español que este término se traduce como Maestro de la justicia. En algunas traducciones o Biblias de estudio aparece esta explicación como nota a pie de página. Por lo tanto, la lluvia temprana es sinónimo de Maestro de la justicia. ¿Quién es el Maestro de la justicia? Jesús, pues fue Él quien nos trajo la revelación de la justicia divina. Después que Jesús culminó con la obra de la cruz, exactamente 50 días más tarde, llegó el Pentecostés y el Espíritu Santo vino a hacer su morada en los creyentes. Antes de ir a la cruz, Jesús les dijo a sus discípulos las palabras que leemos en Juan capítulo 16, versículos 7 al 10. Leemos en la versión Reina Valera 1960. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
enviaré, y cuando Él, o sea el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo convence al mundo o al ser humano que no conoce a Cristo de pecado. Este es el pecado propiamente dicho o básico. Todos los demás pecados, los comúnmente denominados pecados de hecho, derivan de este pecado fundamental, el no creer en Cristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Estas palabras están dirigidas directamente a los discípulos. La expresión no me veréis más muestra claramente que se dirigía a ellos específicamente. Jesús les estuvo diciendo: vosotros, mis discípulos, no me veréis más. El Espíritu Santo no convence a los discípulos de pecado, sino de justicia. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo pasó a ocupar el lugar de maestro que tenía Jesús mientras estaba sobre la tierra. El Espíritu Santo enseña acerca de la justicia divina de la misma manera que lo hizo Jesús. La mayoría de los creyentes, cuando leen este pasaje, entienden que el Espíritu Santo les convence de pecado. ¿Cuán apartada de la verdad es esta afirmación? El Espíritu Santo convence al mundo de pecado para que el ser humano sea guiado a Cristo. Pero a nosotros los creyentes, los que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, nos convence constantemente de la posición de justicia que tenemos en Él, de la posición de justicia que hemos adquirido por su gracia y no por nuestros méritos o esfuerzos personales. Aleluya. Vamos a volver a considerar el versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre, y vosotros, mis discípulos, no me veréis más. Mientras que en el versículo 9 el verbo está en tercera persona plural y se refiere a ellos, la gente del mundo que no cree en Jesús. El versículo 10 conjuga el verbo en segunda persona plural y se refiere a los discípulos o a los creyentes, los que creen en Jesús, los que le han aceptado como Salvador personal. La misión del Espíritu Santo en relación al creyente es convencerlo constantemente de su posición de justicia en Cristo. El Espíritu Santo continúa con la tarea que comenzó Jesús antes de ir a la cruz, a saber, revelar la justicia divina al creyente. Jesús es el único que puede justificar. Por eso decimos que la lluvia temprana tiene relación directa con la tardía y ambas se fusionan entre sí. Cuanto más aprendemos en cuanto a nuestra posición de justificación en Cristo, tanto más lluvia cae sobre nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo habría de convencerlos a ellos de justicia, por cuanto Él se iría a la presencia de su Padre y no le verían más. Pero luego Jesús habló de juicio, y hay muchos creyentes que también interpretan erróneamente estas palabras porque piensan que el juicio divino habrá de caer sobre ellos si no actúan correctamente. Consideremos minuciosamente las palabras de Jesús en el versículo 11. El Espíritu Santo convencerá de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Reina Valera 1960. Aquí Jesús se refiere al juicio que habrá de venir sobre el príncipe de este mundo, quien es Satanás. Este juicio no tiene nada que ver con los creyentes, ni tampoco con la gente del mundo. Este juicio atañe solamente a Satanás. Resumiendo, el Espíritu Santo convence, primero, de pecado a aquellos que no conocen a Cristo; segundo, de justicia a los creyentes; y tercero, de juicio a Satanás. En caso que el Espíritu Santo nos muestre a nosotros los creyentes que hemos actuado mal, no lo hace de ninguna manera para condenarnos, sino simplemente para recordarnos que necesitamos a Cristo y que dependemos
dependemos pura y exclusivamente de Él y de su gracia. Volvamos a considerar nuestro gráfico una vez más. El Espíritu Santo es quien prosigue con la tarea que comenzó Jesús como Maestro de la justicia divina. Esta es la lluvia temprana que descendió en Pentecostés y que se extiende hasta el día de hoy. Esta lluvia temprana, que como habíamos visto se refiere al Maestro de la justicia y con esto principalmente a Jesús, nos habla también de su primera venida al mundo hace más de 2000 años atrás. La Biblia nos habla por medio de profecías que Él habrá de volver otra vez a la tierra. La palabra de Dios profetizó la venida de Cristo al mundo en forma de hombre, y todas y cada una de esas profecías se cumplieron tal como estaba escrito. Pero la Biblia nos habla proféticamente también acerca de su segunda venida, y en relación a ella están cumplidas casi todas las profecías, excepto la de la lluvia tardía. Hay muy pocos detalles de la profecía bíblica que todavía tienen que ser cumplidos, pero ni bien estos se concreten, Jesús volverá a la tierra por segunda vez. Entre esos pocos detalles está la lluvia tardía, y aquí aparece en escena lo que establece la gran diferencia en la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la esencia misma de la reformación de la gracia? La enseñanza acerca de la posición de justicia que tenemos en Cristo. El movimiento pentecostal llegó a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, millones de creyentes en todo el mundo, por sobre todas las cosas, los pentecostales, quienes tienen el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas, no conocen todavía su posición de justicia en Cristo. Lamentablemente, hay millones y millones de creyentes que por falta de conocimiento de esta maravillosa verdad viven sumidos en la tristeza y le piden desesperadamente al Señor que los haga justos delante de su presencia. Millones de creyentes consideran la justicia divina como un logro de sus propios esfuerzos, sin llegar a darse cuenta que dicha justicia es un don o regalo de Dios. Esta es la verdad que debe ser esparcida por todos los rincones de la tierra y que hasta ahora no ha sido predicada y enseñada como tendría que haber sido. Por eso dije anteriormente que la lluvia tardía está estrechamente relacionada con la temprana o Maestro de la justicia. Por lo tanto, la lluvia temprana y la tardía deben fusionarse entre sí. Dicho de otra manera, la revelación de la justicia divina o la enseñanza que Jesús vino a traer a la tierra se fusiona al final de los tiempos con la reformación de la gracia. ¡Aleluya! La lluvia ha comenzado a caer y esta lluvia debe concientizar a los creyentes de la justicia divina, y no de pecado, ni de condenación, ni de juicio. Lamentablemente, hay todavía muchísimos creyentes alrededor del mundo que escuchan solamente un mensaje de condenación y se les insta constantemente al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no tiene nada que ver con lloros y lamentos, sino con cambiar el rumbo e ir en dirección de la fuente verdadera, la cual es la posición de justificación en Cristo basada en la gracia divina. La reformación de la gracia tiene que ver con la lluvia tardía. Cuando la lluvia temprana y la tardía se fusionen entre sí, Jesús volverá a la tierra por segunda vez. Volvamos a considerar el versículo de Joel que se encuentra en el capítulo 2, precisamente el versículo 23. Alégrense
Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, les enviará la lluvia, la de otoño, o sea, la temprana, y la de primavera, o sea, la tardía, como en tiempos pasados. Nueva versión internacional. Es interesante notar que en el original hebreo, en la frase donde dice les enviará la lluvia temprana, aparecen las letras hebreas Aleph y Taf. Para todos aquellos que no conocen el significado de estas dos letras hebreas, debo hacer la siguiente aclaración. Estas letras corresponden a la primera y la última del alfabeto hebreo y representan la persona de Jesús. En el libro de Apocalipsis, Jesús dice que Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Alfa y Omega corresponden a la primera y la última letra del alfabeto griego. Sería lo mismo que si en español dijéramos la A y la Z. Estas dos letras juntas, Aleph, Taf, aparecen más de 6.000 veces a través de todo el Antiguo Testamento. Los traductores de la Biblia hebrea las han considerado siempre como un caso gramatical especial, pero nunca las han traducido, y por eso han quedado simplemente así en medio de una frase. En Apocalipsis leemos que Jesús dijo que Él es el Alfa y la Omega. Cabe recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sin embargo, Jesús hablaba hebreo con el apóstol Juan. Por eso, Alfa y Omega equivalen a Aleph Taf, la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin. Cada una de estas dos letras hebreas aparecen juntas en todas y cada una de estas 6.000 referencias en todo el Antiguo Testamento. Equivalen a las iniciales de Jesús. Las iniciales son las letras que representan e identifican nuestro nombre. Aleph Taf son las iniciales o la firma de Jesús. Estas letras hebreas representan la persona de Jesús. Para ver eso tenemos que ir al texto hebreo original. A mí personalmente me agrada consultar el Código de Leningrado, el cual es uno de los más antiguos manuscritos del texto masotérico de la Biblia hebraica y la copia completa más antigua disponible. Y uno de esos tantos pasajes del Antiguo Testamento donde aparece la firma de Jesús, la signatura de Jesús, es precisamente en este versículo de Joel 2:23. Por lo tanto, no puede ser más claro que Jesús mismo es el Maestro de la justicia. De allí, pues, podríamos leer este versículo literalmente de la siguiente manera: Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, o sea, Jamoré, Jesucristo, el Maestro de la justicia. Les enviará la lluvia, la de otoño, Moré, y la de primavera, Malkosh, como en tiempos pasados. ¿No es maravillosa esta revelación? Jesús es el Maestro de la justicia. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño. Jamoré, Jesús, el Maestro de la justicia. Les enviará la lluvia, la de otoño, Moré, y la de primavera, Malkosh, como en tiempos pasados. Cabe recordar que, como vimos al principio, el término hebreo para expresar lluvia temprana es yoré, pero en este caso el hebreo original utiliza la palabra moré para mostrar que Jesús, el Maestro de la justicia, es esa lluvia temprana. El Pentecostés, hecho que sucedió hace más de 2000 años atrás, fue la señal visible de esta lluvia temprana.
temprana. Cuando el Pentecostés se fusiona con la justicia por medio de la reformación y revolución de la gracia, nos indica que nos encontramos en el último periodo de la lluvia tardía. Aun a pesar de que nos encontramos en el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía, el Señor nos insta a pedir que nos envíe su lluvia. La misión de la Iglesia es hacer conocer la justicia divina. Así como hace muchos años atrás el movimiento pentecostal se extendió por todas partes, de la misma manera es hoy en día con la Iglesia de Cristo. Ella debe predicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo juntamente con la justicia divina. Cada creyente sobre la faz de la tierra debería saber que existe un bautismo en el Espíritu Santo y a su vez estar seguro de su posición de justificación en Cristo. Esto es lo que se denomina la fusión de la lluvia temprana con la tardía. En realidad, recién estamos al comienzo de este periodo, pero debido a los medios masivos de comunicación y a todas las modernas posibilidades de viajar, las cosas se mueven muchísimo más rápido que antes. En tiempos pasados se tardaba mucho para llegar de un lado a otro, pues los largos viajes demandaban mucho tiempo y esfuerzo. Hoy en día hay aviones que cubren enormes distancias en muy pocas horas. Por tal razón, no tendremos necesidad de esperar otros 2000 años para que esto se haga una realidad, sino que en un corto periodo de tiempo este maravilloso mensaje habrá de llegar a todos los confines de la tierra y el Señor volverá. En Isaías 45:8 leemos: Destilen cielos desde lo alto, nubes hagan llover justicia, que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Nueva versión internacional. La justicia en Cristo es el mensaje de la Iglesia del siglo XXI y nada más que eso. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. La Iglesia del siglo XXI debe predicar acerca de la justicia divina que hemos alcanzado por medio de la obra de Cristo. Este es el mensaje que debe ser predicado. En Oseas capítulo 6, versículo 3, leemos lo siguiente en la Nueva Versión Internacional: Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Cómo viene el Señor a nosotros? ¿Cómo se manifiesta hoy entre nosotros? Por medio del mensaje de la justicia divina. Él es el Maestro de la justicia entre nosotros. Aquí dice que vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la tardía. Cuando predicamos acerca de la posición de justicia que tenemos en Dios por medio de la obra de Cristo, está cayendo sobre nosotros la lluvia tardía. Otro versículo que deseo considerar con vosotros se encuentra también en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, Nueva Versión Internacional. Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor. La palabra hebrea aquí es hesed y equivale, entre otras cosas, a gracia, a misericordia. O sea, cosechen el fruto de la gracia y pónganse a labrar el barbecho. Ya es tiempo de buscar al Señor hasta que Él venga y les envíe lluvias de justicia. La versión King James en inglés, muy cercana al original, lo expresa de la siguiente manera: sembrad para vosotros mismos en justicia, cosechad en gracia. Cuando la justicia divina es sembrada en nosotros, habremos de cosechar la gracia divina y de esa manera podremos reinar en la vida. En Romanos 5:17 leemos, en la Nueva Versión Internacional:
natural. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Hemos sido destinados para reinar en la vida. El Señor nos ha diseñado para reinar. ¿Cómo podemos reinar en la vida? Por medio de Cristo, el Maestro de la justicia. Hemos sido destinados para reinar en la vida. Este es el llamado divino para nosotros. Amén. ¿No es maravilloso saber que si sembramos justicia, recogeremos gracia? La Iglesia de Cristo debe predicar solamente la justicia divina, y esta es la manera en que habrán de caer las lluvias sobre el pueblo de Dios. Estas son las lluvias tardías de las que nos habla la palabra. La lluvia tardía es necesaria para poder levantar la cosecha. Sin lluvia tardía no hay cosecha. Este es el año de la cosecha. Este es el tiempo en que habremos de cosechar aquello que necesitamos. Por ejemplo, sanidad, bienestar, unción, llamado o lo que nos haga falta. Este es el año de la cosecha, tanto en lo natural como en lo espiritual, porque está descendiendo la lluvia tardía. Este es el año de la cosecha porque es el tiempo de la lluvia tardía. Cuando predicamos acerca de la justicia divina, cosechamos su gracia. Para culminar, deseo añadir algo más en cuanto al resultado de la predicación de la justicia divina. Cuanto más escuchamos acerca de nuestra posición de justicia en Cristo, tanto más gracia cosecharemos. La cosecha siempre estará de acuerdo con la siembra. Cuando el mensaje de la justificación es sembrado abundantemente en nuestros corazones, habremos de cosechar abundante favor y gracia. Si escuchamos solo de vez en cuando algo acerca de la justificación, así de escasa será también nuestra cosecha. Sin embargo, si recibimos abundantes semillas de la justicia divina, habremos de cosechar abundante gracia y favor. Por eso es que Jesús dijo que debemos tener cuidado con lo que oímos. Deseo mencionar una cosa más. Es posible que alguien que está escuchando o leyendo este mensaje haya sembrado con lágrimas y que nadie haya visto su dolor. Permíteme decirte que para ti también hay una promesa fundamentada en la justicia divina. Esta promesa la encontramos en el Salmo 84, versículo 6. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Reina Valera 1989. Es posible que hayas derramado lágrimas en secreto y que nadie haya visto tu dolor oculto, pero el Señor ha visto todo y es quien te da esta promesa. En el mismo momento en que te pongas bajo la influencia y unción del mensaje de la justificación, el Maestro de la justicia, quien es Jesús, te habrá de cubrir con su lluvia temprana. Jesús, el Maestro de justicia, es esa lluvia temprana. Cuando comiences a recibir la enseñanza de la justificación en Cristo, ese valle de lágrimas se habrá de convertir en bendición. Si has sufrido mucho y derramado muchas lágrimas, te has cualificado para recibir la bendición divina. Amén. Tu dolor habrá de convertirse en bendición. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Reina Valera 1989. El versículo 7 nos muestra el resultado. Irán de poder en poder. Ya no más lágrimas en oculto. Ya no más dolor en secreto, sino de poder en poder. Cuando las lágrimas y el dolor son transformados en bendición por medio de la lluvia temprana, nos levantamos en poder porque tenemos alas como las águilas para remontarnos en las alturas.
Para culminar, vamos a considerar nuevamente nuestro gráfico, para encontrar allí un maravilloso mensaje en las letras hebreas. La palabra Jamoré que habíamos visto significa tanto lluvia temprana como el maestro. Comienza y culmina también con la letra G, H-E en español, la cual, como ya sabemos, representa la gracia divina. Cabe recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. La segunda letra es Mem, que representa el agua y el espíritu. La tercera letra es Vau y es representada por medio de un clavo. La letra siguiente es Resh y es representada por una cabeza. Por lo tanto, el término hebreo Jamoré está representado por las siguientes palabras: gracia, agua y espíritu, clavo, cabeza o mente y gracia. Estas palabras conforman la siguiente expresión: Jesús, la gracia divina personificada y el maestro de la justicia, vino al mundo para enviarnos luego en Pentecostés a su Espíritu Santo. Esto solo fue posible por medio de su obra en la cruz. Cuando recibimos revelación de la posición de justicia que Él nos otorgó delante de Dios, nuestras mentes son renovadas. Dicha justificación la hemos recibido solo por medio de la gracia. ¡Aleluya! Instrúyete a ti mismo con la palabra de justicia y sé un maestro de la justicia para los que están a tu alrededor. Proclama la justicia divina sobre tu vida y sobre la de los que están a tu alrededor. De esta manera es como se extiende el mensaje de la justificación y de la gracia. En el mismo momento en que recibes el mensaje de la gracia, te constituyes de una u otra manera en maestro, pues estás dando a otros aquello que recibiste. Debemos tener en cuenta que la Iglesia de Cristo en la actualidad necesita desesperadamente una enseñanza sana y no simplemente un mensaje motivador. La Iglesia de la actualidad padece a causa de la falta de enseñanza acerca de la justificación y la gracia divina. Jesús, el Maestro de la justicia, es la lluvia temprana. Cuando la justicia divina se fusiona con el Pentecostés, tenemos la lluvia tardía. Personalmente estoy plenamente convencido que nos encontramos en el periodo de tiempo de la lluvia tardía y el Señor está a las puertas. En mis próximas enseñanzas voy a referirme a algunos otros aspectos, tanto naturales como espirituales, que tienen que ver con este tiempo profético que estamos viviendo. Amén.